Verso 35, en algunas Biblias aparece un título: Jesús calma la tempestad. De hecho, el sermón tiene un título: Cristo, Señor de las tormentas. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaban, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa es la parte de atrás del barco. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calma, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, oramos en tu nombre. Oramos por tu palabra, la cual te rogamos nos permitas hoy degustar por medio de tu Espíritu Santo. Alienta nuestras almas, te lo rogamos, y ayúdanos a entender que no existe ninguna tormenta de nuestras vidas que tú no gobiernes, que tú no hagas cesar. Tú eres Cristo, Dios hombre en medio de nosotros. Ayúdanos a descansar en que tienes poder para sostenernos en cualquier dificultad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es curioso, queridos hermanos, que en ninguna otra parte de la Biblia, excepto esta, se registra que Jesús está dormido. Y lo que es paradójico es que es la primera vez que se duerme, pero lo despiertan. Es extraño. Resulta que si usted viene conmigo leyendo desde el capítulo 1, se ha venido dando cuenta que Jesús tiene poder para enseñar, tiene autoridad sobre los demonios. ¿Recuerda eso? Jesús tiene autoridad sobre los demonios. De hecho, es tanta su autoridad en la enseñanza que los escribas y fariseos dicen: ¿y este de dónde sacó esa autoridad? O sea, enseña de una manera completamente diferente. Vemos también a Jesús sanando enfermos, como lo vimos en el capítulo 2. ¿Se acuerdan del que bajan del techo? Y Jesús lo ve y no le pregunta: ¿cuál es tu dolor? Le dice: hoy eres salvo. Y luego lo sana como prerrogativa divina. Solo Cristo puede otorgar salvación, pero también sanar el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y vemos cómo el capítulo 3 sana a un hombre de una mano enferma. Y en el capítulo 4 entonces, que es largo, Jesús enseña por medio de parábolas. Tiene autoridad para enseñar, autoridad para sanar, autoridad sobre los demonios. Cualquiera que caminara con él diría: wow, encontré el que es. Piense a sus discípulos caminando con él, viéndolo sanar, viéndolo enseñar. Yo me imagino a Pedro sacando pecho diciendo: es que yo voy con el que es. Pero hasta aquí no han pasado un solo momento de dificultad. Todo va bien. Todo es perfecto. De hecho, quiero que piense cómo habrá sido ese día antes del verso 35, porque el verso 1 del capítulo 4 dice que comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Esto fue un día memorable. Están a orillas del mar de Galilea. ¿Recuerda que dijimos que el mar de Galilea realmente es un lago? ¿Sí se acuerdan de eso? Pero pues los hebreos tenían por costumbre llamarlo mar de Galilea. Yo hacía una ilustración aquí, como casi todos los paisas dicen que Sonsón es el pueblo más lindo del mundo. Y usted va a Sonsón y pues es un pueblo. De esta manera ellos decían que era el mar de Galilea, pero pues realmente es un lago.
tenía pesca. Pero este es un día memorable en el sentido en que Jesús se sienta a la orilla de este lago, está en una barca, mucha gente lo está escuchando, entre ellos sus discípulos. Es un día tranquilo, no hace mucho calor, es un día para recordar en la memoria. Ahora Jesús en medio de esto enseña del poder de la palabra, de cómo la escritura da fruto. Y recuerdan, primero habla de la parábola del sembrador y luego utiliza la parábola de la semilla, la del grano de mostaza, y cómo el crecimiento de esta palabra es oculto. ¿Recuerdan eso? Y en medio de todo esto nos dice entonces el verso 35, ese día, caída ya la tarde, o sea, desde la mañana hasta la tarde, Jesús estuvo enseñando. Un día hermoso. Me gusta mucho pensar en que si Jesús hubiese enseñado en estos días todo ese tiempo, seguramente alguien ya se hubiera parado a decir: ¿tanta Biblia, Señor? Ya estoy como cansado. ¿Y por qué no nos cantas una cancioncita? Porque nosotros nos estamos muy aferrados al entretenimiento. Y recuerde, Jesús enseña para edificar, no para entretener. Es tanta la edificación que procede de su boca que las personas duran todo el día sentados a la orilla de un lago, al sol, escuchando a Jesús. ¿Y por qué comienzo por allí? Porque es que a veces la vida cristiana parece ese día. Todo es lindo. Todo nos va bien. Qué bello escuchar al Señor, aprender de Él. Algunos lo llaman a esto el primer amor. Bueno, cabe aquí anotar que no existe un primer amor, existe un único amor. Algunos hablan del primer amor en Cristo como, no sé, un enamoramiento fantasioso. La verdad es que quien ama a Cristo muere amando a Cristo. Pero todo nos va bien. Y el retrato que tenemos de Cristo es este: enseñando desde una barca, cayendo la tarde, no sé, con una Coca-Cola fría. ¡Wow! ¡Qué día lindo! Y algunos nos han vendido que la vida cristiana es exclusivamente eso. Y si hay algo que rompa esa tranquilidad, ya no es de Dios. Muchos de nosotros han escuchado cosas absolutamente locas. Si tú eres del reino, no te puedes enfermar. Si algún día se quiebra tu negocio, eso no puede ser. Entonces nos quedamos solamente en el retrato que nos permite ver capítulo 4, verso 1 hasta el verso 35. Todo va bien. Todo lindo, todo nice. Pero Jesús, que es Dios, no solo estaba discipulando por medio de su palabra, sino también va a discipular a sus discípulos, valga la redundancia, por medio de las circunstancias. Y lo que nosotros no podemos olvidar es que Jesús, ese es el Señor de la palabra, pero también es el Señor de las circunstancias. Y en ambas, Cristo discipula. Esto no se nos puede olvidar. Nosotros necesitamos aferrarnos a la palabra de Cristo porque es lo que Él ha dicho, pero en medio de las circunstancias, Él sigue siendo Dios. Y en juntas aprendemos. Ya lo dijo Martín Lutero. Los hombres aprenden a conocer a Dios por su palabra, por la oración y por el sufrimiento. Y Cristo es Señor de todas ellas. Entonces hasta aquí es un cuadro hermoso, es un retrato lindo de cómo debería ser o cómo es parte de la vida cristiana, pero no es exclusivo. Hay momentos difíciles. Y mi sermón hoy estará basado precisamente en eso, en las tormentas de la vida. De entrada quiero decirle, Jesús es Señor de nuestras tormentas.
nuevamente, Jesús es Señor de nuestras tormentas, de su aflicción y de mi aflicción, de su dificultad y de mi dificultad. Él es el Señor. Este texto entonces nos dice que todo empieza terminada la tarde, después de un excelente día. No sé si ha tenido esas llamadas a medianoche, que solo cuando suena el teléfono ya uno siente escalofríos, donde todo iba bien y de un momento a otro todo se puso patas arriba. Ahora las cosas no son como yo esperaba. ¿Y ahora qué hago? Y contesta el teléfono y son noticias desastrosas. Note el contraste del texto. De alguna manera el Espíritu Santo que inspira a Marcos nos quiere hacer ver que la vida cristiana tiene altos y bajos. Y a veces son bajos muy profundos, difíciles. Escúcheme bien, incontrolables. Estos personajes que van con Jesús en la barca son pescadores. Ellos conocen el mar de Galilea. Han trabajado allí por los últimos 30, 40 años de vida. Y es tan grave esta tormenta que están asustados. Esto nos hace pensar a nosotros que hay momentos en la vida incontrolables, que se salen de cualquier curso, de cualquier ruta, de cualquier conducta, que no sabemos qué hacer. No pretendo con esto decirle que le va a ir mal, pero pretendo que sepa que como creyente hay momentos difíciles. Es terrible. Es terrible porque todos los que estamos aquí, sin excepción, pasaremos de la calma a la tempestad. ¿Pastor, todos? Sí. Y si usted nota con delicadeza el texto, se va a dar cuenta que los que pasan por la tempestad son los discípulos, no solo los oyentes. Quien está más cerca de Cristo recorre la tempestad. Ahora bien, lo primero que quiero que podamos ver es que todos nosotros como discípulos de Cristo enfrentaremos tormentas. Si eres creyente y consideras tener el Evangelio como tu bandera de vida, inevitablemente pasarás por tormentas. Quiero repetirlo. Si eres creyente y tu bandera de vida es el Evangelio, inevitablemente, yo escogí esta palabra con cuidado, inevitablemente pasarás por tormentas. Pastor, ¿por qué? Porque es parte del discipulado. ¿Ok? Es parte del discipulado. ¿Cómo puedo yo decir que Cristo es mi sanador si nunca me enfermé? ¿Cómo puedo yo decir que Cristo es mi proveedor si nunca he estado en necesidad? ¿Cómo puedo yo decir que Cristo es fuente de alegría cuando nunca he estado triste? ¿Cómo puedo llegar a la conclusión que Cristo realmente me sostiene en medio de mis depresiones más profundas si jamás he tenido motivos para deprimirme? Parte del discipulado es vivir lo que se predica. Y entonces vemos en este texto, lo primero que Jesús dice, pasemos al otro lado, verso 35. Algunos eruditos textuales dicen esto es una orden que todo creyente debe entender. Vamos a pasar, no nos vamos a quedar toda la vida aquí en lo lindo. No nos vamos a quedar siempre aquí a la orilla del mar, mojándonos los pies, tomando gaseosa, escuchando que Jesús hable. Ahora hay que vivirlo.
Vamos a pasar al otro lado. Eso incluye un ejercicio nuestro de decisión. Yo quiero ir. Algunos están esperando que baje un ángel, les toque en la ventana y les diga, es tu tiempo. Hay que crecer. No. Es una decisión nuestra pasar con Cristo al otro lado. Seguir a Cristo, no solo escuchar a Cristo, seguir a Cristo. Lo mejor de esto es que lo que sucede después de seguir a Cristo, note el verso 37. Pero se levantó, dice Marcos, una violenta tempestad. No un chamusco ahí. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de subirse a algo que se llaman o se conocen como charupas? Bueno, las charupas son como unas canoas más grandes, ¿ok? Cuando usted se mete en ellas y hay mucho peso, ella empieza a hundirse. Pero es una cosa fantástica porque se hunde hasta que queda por ahí a unos 3 centímetros del nivel del mar. Uno todo el tiempo tiene la tensión, nos vamos a hundir, pero no se hunde. Bueno, tratando de ilustrar un poco el barco en el cual van ellos, es una chalupa grande. Algunos piensan que eso es como un Titanic. No hubiese cabido en un lago. Es un barco pequeño, que máximo 15 tripulantes. Y es azotado por una violenta tempestad. Qué hermoso es el Espíritu Santo dejándonos ver nuestra incapacidad en las tormentas. A veces tenemos una percepción de nosotros mismos muy grande. Yo puedo con esto. Yo esto aquí, mire, de frente, yo no tengo ningún problema. Y Jesús ya no es el Señor, sino Jesús lo llevamos como un artículo en una maleta. Porque el que pone la cara aquí soy yo. Bueno, este texto nos deja ver que este es un barco pequeño, tripulado por expertos navegadores, pero están en problemas porque hay una violenta tempestad. Violenta tempestad que usted y yo vamos o ya cruzamos. ¿Estamos ahí? Puede ser que alguno de ustedes hoy esté aferrado al timón de su propia barca y los vientos rugen y el agua azota y usted se aferra con todas sus fuerzas al timón. Puede ser que usted esté cruzándolos y que usted por alguna razón levante la cabeza y diga, esto yo ni me lo imaginaba y ahora cómo salgo de aquí. Qué bueno que esté ahí, porque conocemos la grandeza de Cristo cuando Él aplaca nuestras más fuertes tormentas. Él es el Señor. Piensen en esto. Estos hombres no esperaban que todo cambiara de un momento a otro. Nada lo anticipó. Como algunas tormentas de nuestra vida. Muchos de nosotros no anticipó eso que sucedería. Pero yo no lo vi venir. Pues tú no eres Dios. Pero es que yo no sabía que eso iba a pasar. Y no tenías por qué saberlo. Sucedió. Porque el Señor de nuestras vidas, de nuestros tiempos, es Cristo. Y si Él lo sabe, eso me basta. Hermanos, John Peck dijo lo siguiente: la vida es difícil. Esta es una gran verdad. Una de las mayores verdades es que es difícil y duro. Y solo hasta que lo comprenda podemos salir adelante. ¿A qué me refiero con esto? Queridos hermanos, necesitamos entender que transitaremos esa ruta. Ahora quiero que lo note cómo lo dice un autor bíblico, 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro,
capítulo 4, verso 12. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Piense hasta ahí. Pedro le está escribiendo a una iglesia que está huyendo. Si usted va al capítulo 1, primeros versos, va a encontrar que es una iglesia perseguida, dispersada, está huyendo del imperio de Roma. Está en el medio de aflicciones. Ellos están siendo perseguidos para morir. Y note cómo Pedro los alienta. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, vivimos en días en que pensamos que nada malo puede sucedernos. Y cuando nos sucede, y en muchas ocasiones sin una razón aparente, nos extrañamos. ¿Qué es esto? Ponga sus ojos en el texto. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Note lo que deberíamos hacer en medio de la tormenta y de la aflicción. Dice el verso 13: sino gozaos. ¿Cómo? Gozaos. Alguien podría decir: pastor, estoy aferrado aquí al timón de mi barca. ¿Cómo pues puedo gozarme? Claro, porque algunos entienden que el gozo es ir toteado de la risa. Y nadie que se esté ahogando se va a reír. Necesitamos comprender que el gozo tiene que ver, note lo que dice: por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que está diciendo Pedro es: gózate, porque si padeces, Cristo camina contigo. Estás testificando de quién es Cristo. No toteado de la risa, ay, qué chévere esto, no, sino Cristo está conmigo. Yo soy uno de sus discípulos precisamente porque esta necesidad, esta tormenta testifica de quién soy. Soy su discípulo. Él está conmigo. Deberíamos abrazar un poco más con fe y con confianza las dificultades y las tormentas en vez de huirles. Lo duro de esta tormenta, queridos hermanos, es la pregunta que harán los discípulos. Esta pregunta es clave. Y creo que nuevamente el Espíritu Santo nos permite, por la pluma de Marcos, entender parte de la naturaleza humana. Note el verso 38. Él estaba en la popa, ya lo había dicho, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esto es tremendo. ¿Cuántos de nosotros, en medio de dificultades sin control, hemos levantado el rostro al cielo y le hemos dicho al Señor: ¿de verdad a ti te interesa esto? Es más, algunos otros habremos podido decir: ¿y desde cuándo me abandonaste? Esta pregunta resume el corazón del ser humano. En momentos de aflicción extrema, tendemos a considerar que Cristo nos ha abandonado. O en casos más complicados, a Cristo no le importa. Y si yo llego a esa conclusión de que a Cristo no le importa, le estoy atribuyendo maldad al único ser santo, porque a Él sí le importo, tanto que me salvó. Pero, queridos hermanos, los momentos de dificultad trastornan no solo afuera, sino adentro del alma. Y lo que para nosotros había sido una verdad, ahora como que la tengo en duda. ¿Cuántas veces, así como lo dice el amigo de Job, se lo dice a Job: cuántas veces tú fuiste y alentaste a otros? ¿Y ahora no lo crees? Claro, es que Job tenía unas llagas tan grandes
que para buscar alivio un perro las lamía. Es complicada la situación. Queridos hermanos, esta pregunta, si nosotros rastreamos de alguna manera en la Escritura, nos daremos cuenta que esta pregunta no es exclusiva de los discípulos de Cristo. Mírelo conmigo en el Salmo 88. Note el título del Salmo. Recuerde que los salmos, los títulos no necesariamente son inspirados, pero nos ayudan a la comprensión del texto. El título es Oración pidiendo ser salvo de la muerte. De algo que no tiene solución, nuevamente. ¿Ves? Es irremediable. Note lo que dice. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia e inclina tu oído a mi clamor. Note esto, porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas. Piensa en eso. Este tipo parece ser que está enfermo. Su cuerpo no responde y considera que se está muriendo. Pero su queja no es porque esté enfermo, sino, note el texto, de los que ya no te acuerdas. Si nota que es la misma queja. Oye, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te acuerdas de mí? Mírame, estoy sufriendo y tú ocupado por allá con los niños de Namibia. ¿Y yo? Queridos hermanos, esto deja ver en algún sentido el orgullo con el que nosotros vivimos. Claro, hay otras cosas más importantes que yo. A ver, preocúpese por mí. Piense en algún sentido cómo es propio de la criatura. Esto no lo digo yo, lo dice R.C. Sproul. Es propio de la criatura reprender al Creador. Propio de la criatura reprender al Creador. Yo creo que muchos de nosotros, sin pretenderlo, lo hemos podido haber hecho. Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú no haces nada. Señor, pero rápidamente yo necesito una solución. Nosotros somos una cultura donde todo debe hacerse rápido. Oramos hoy, mañana Dios tiene que responder. No sé si alguna vez vieron una película del Todopoderoso de Jim Carrey, que él supuestamente Dios le había dado el poder de ser Dios. Y él escuchaba todas las oraciones de la gente y se inventó un software. Y todas las oraciones llegaban al software y él le puso a que todas fueran contestadas con el sí. ¿Recuerdan eso? Que el mundo fue un desastre. Bueno, esa imagen caricaturesca de Dios revela lo que somos nosotros. Y es que pretendemos que al orar en medio de las circunstancias Dios responde inmediatamente. Que demos resoluciones prontas. Y si eso no sucede, me olvidaste. Como lo vemos aquí en el Salmo 88. Ya no te acuerdas de mí. Tú no has visto mi padecer. Hermanos, en algún sentido, ¿cómo vamos a nosotros a considerar que realmente Dios se olvidó de mí? ¿Tiene eso lógica? ¿De verdad, en medio después de salir de la aflicción, miramos un poco atrás y decir, oye, yo sí fui muy exageradito un poco? Dios nunca nos ha abandonado.
Pero sí es común de nuestra arrogancia exigir a Dios pronta liberación. Y este grupo de hombres que va con Jesús no son la excepción. Oye, ¿no te preocupa? ¿No te importa que perezcamos? ¿Realmente? Claro, como usted va dormido. Usted sí muy tranquilo. Claro, como usted no sufre como yo sufro. El corazón humano es absolutamente egoísta. Es propio de la criatura reprender al Creador. Y lo amplía el doctor Sproul diciendo, es propio del siervo faltarle el respeto a su amo. Es propio del siervo faltarle al respeto a su amo. Bueno, alguien podría decir, pastor, pero es que estamos en un momento difícil. Sí, pero los momentos difíciles deberían de sacar de nosotros lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros. Debería de sacar nuestra mayor obediencia, no nuestra desobediencia. Debería sacar de nosotros nuestra fe, no nuestra incredulidad. Las tormentas están diseñadas para eso, para acercarnos a Cristo, para sacar de nosotros lo mejor que Cristo ha puesto, no lo peor de nuestra naturaleza. Pero vemos aquí la respuesta de estos hombres. Oye, ¿no te importa que perezcamos? Como seguro muchos de nosotros lo ha pensado. Y su fe se ha venido menguando por pensamientos como estos. Porque en muchas ocasiones ni siquiera lo decimos. Se queda adentro como una voz que resuena adentro del corazón. Dios está ocupado. Si no resuelvo yo, nadie va a hacer nada por mí. ¿Ha escuchado eso? Es que si yo no trabajo, nadie va a hacer nada por mí. Nuevamente, arrogancia. Nuevamente estamos diciendo con la capacidad de reprender a nuestro propio Dios. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, el texto nos va a ayudar un poco más. Nota el verso 40. Entonces les dijo, note la pregunta. Algunos eruditos dicen que son 2 reprensiones. La primera, ¿por qué estáis amedrentados? Y luego, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Esto es importante porque las preguntas vienen después de haber visto a Dios obrar. Si usted ve versos anteriores, Jesús se despierta, le grita al mar y a la tormenta que se calme, que se sosiegue e inmediatamente ¡fua! Yo quisiera haber estado ahí. No hay inteligencia artificial que logre recrear esto. Piense usted, ellos vienen desesperados y mueven a Jesús. Jesús está dormido. Ahora, ese sueño de Jesús, el Espíritu Santo nos deja ver algo. No es abandono, no es que no le importe, es gobierno. Él sabe dónde está. Él es el Señor de esa tormenta y sabía que ni él ni ninguno de los suyos iba a ahogar. Pero estos no lo saben. Estos vienen corriendo, lo despiertan y él se levanta. Ahora piensa en eso, le grita a la tormenta que se calme e inmediatamente se hizo bonanza, dice la Escritura. Esto es tremendo. Note que después de eso hace la pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Dijo Martín Lutero que lo malo de la fe es que la usamos cuando no hay dificultades. ¿Ok? Lo malo de la fe es que la usamos cuando no hay dificultades, cuando no, realmente pues no la necesitamos. Porque en los momentos de aflicción, este es el llamado de Cristo: fe, confianza. Y quiero que note algo aquí. Las tormentas en la vida tienen un diseño. Y ese diseño, o más bien ese propósito,
es que nosotros podamos ver a Cristo obrando en todo su poder. Quiero que lo vea en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, ¿lo tienen? Ay, yo tengo en Lucas, de razón que no encontraba. Pero tranquilos, ustedes me tienen paciencia. Ustedes son buena gente. Note, capítulo 11, verso 4. El texto nos está diciendo que alguien vino y le cuenta a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. ¿Recuerdan eso? Al parecer, Jesús tiene contacto con Lázaro, con Marta, con María. ¿Recuerdan que ahí está el pasaje de Marta y María? Jesús es un amigo de la familia, es cercano. Tienen comunión. Tanto que le vienen a anunciar que Lázaro está muy enfermo. Y note esto. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús está anunciando desde el principio lo que va a acontecer. ¿Qué está diciendo él? Esta enfermedad no es para muerte, pero ¿acaso no se murió? Si usted sigue leyendo el texto se va a dar cuenta que sí. De hecho, cuando Jesús llegó ya llevaba varios días de muerto. Entonces, ¿sí se murió? Y yo me imagino a los que escucharon a Jesús hablar y se devolvieron donde Marta y María y decirle: no te preocupes, el maestro dice que esto no es de muerte, él no se va a morir. Y lo están enterrando. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién falló? Note ahora, verso 38 de ese mismo capítulo 11. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días se murió. Eso es un recordatorio de lo que él había dicho primero, ¿se acuerdan? Esta enfermedad no es para muerte. Ok. Como diciéndole: se murió, amigo. ¿A qué vienes? Note el verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y lo que vamos a leer es precisamente el reflejo de la gloria de Dios. Note. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Esto es otra escena impresionante. Un muerto de 4 días sale caminando. Pero yo quiero que recuerde el verso 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Claro que él sí podía decir que esta enfermedad no era para muerte, porque aunque se muriera, él podía resucitarla. ¿Para qué? Para que todos glorificaran al Hijo de Dios. Queridos hermanos, cuando usted y yo estamos pasando por una tormenta, necesitamos recordarnos en fe que eso que vivimos glorificará a Cristo de alguna manera. Cristo es el centro de nuestras tormentas, no nosotros. Y esto es lo que nos cuesta entender un poco. Nosotros
pensamos en términos muy personales, muy individualistas. Mi situación, mi casa, mis hijos, mi carro, mi trabajo, y nada de eso se puede perder. Pero si todo eso se perdiera, Cristo sigue siendo Rey. Es para su gloria. Es para conocerlo a Él. Es para que mi fe esté arraigada en la persona de Jesucristo, no en las cosas de esta tierra. Quiero darle otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, quiero que lo vean en el Salmo 34. Estamos tratando de seguir estos rastros de cómo Dios permite que pasemos momentos difíciles solo para su gloria. Y cómo nuestra fe debe ampliarse. Salmo 34 le dije, ¿cierto? Note cómo lo dice el salmista aquí. El contexto de este verso es David, cuando se fingió loco frente a Abimelech. ¿Recuerdan ese pasaje por allá en Samuel? David está siendo perseguido por Saúl, entonces ¿qué hace él? Se va a tierra filistea. Y estando en tierra filistea, pues Abimelech, que es su enemigo, sabe que está ahí, pues también quiere matarlo. Y entonces él encuentra una lógica: volverse loco. Y dice el texto que dejaba escurrir babas así por sus barbas. Eso sería verdad. Esa es la manera que él encuentra de apaciguar un poco la aflicción, pero él está siendo perseguido para muerte por enemigos muy poderosos, dos reyes de dos naciones diferentes. Y note lo que dice el verso 4, bueno, no, desde el 3, note el 3. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Note aquí: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Y cuáles eran sus temores? Dos reyes que querían matarlo. Pero él no salió corriendo. Él se fortaleció. Clamó al Señor, el único que podía librarlo, y testifica: clamé al Señor y Él me libró de todos mis temores. Queridos hermanos, siguiendo un poco la ruta de Lutero, nuestra fe no puede ser un artículo que se guarda de cuando en vez para usar. ¿A qué me refiero con esto? La fe no es como una cadena que me cuelgo. La fe es un músculo que ejercito. Y yo necesito usar la fe. En medio de las circunstancias difíciles, yo debo de verdad venir al Señor y en un ejercicio de fe aferrarme a Él, sabiendo que Él será glorificado en medio de mis dificultades. Hermano, yo no sé qué circunstancias usted esté cruzando en este momento. No lo sé. Pero lo que yo sí puedo decirle por el testimonio de la Escritura es que lo que usted vive glorifica a Cristo. Ahora créalo. Créalo. Aférrese al capitán de la barca, no a la barca. Que si algo se va a perder, que se pierda. Que si tal vez me voy a quedar sin el empleo, no importa, mi proveedor es Dios. Que si seguramente sus comodidades se están viendo amenazadas, no importa, Cristo es mi Rey. Aférrese a Cristo. Aférrese a Él. Que su fe crezca y no que mengüe. Estos son los tiempos que Cristo ha determinado para su crecimiento. Recuerde que esto también es parte del discipulado. No solo lo que Cristo enseña, sino cómo lo vives en Él. Es parte del discipulado. Estás siendo formado a la imagen de Cristo y eso merece gloria. Eso merece honra a nuestro Señor. Menos queja y más adoración. Qué buenos somos quejándonos. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Ha notado usted que no pasa un día sin que nos quejemos? Si no es por el tráfico, es por el frío, si no es por el calor, si no es por las personas,
si no es porque no hay personas, pero siempre hay un motivo constante de queja, menos queja y más adoración. Esto que tú me has dado, tú lo gobiernas, esto es para tu gloria, tú estás en medio de esto, tú planteaste esta situación, ayúdame a vivir para tu gloria. Eso es precisamente hablar de fe. A muchos de nosotros nos enseñaron que la fe era lo que cambiaba las cosas. ¿A qué me refiero? Este púlpito es rojo. No, es blanco. Usted me dirá, pastor, o su merced es daltónico o tiene un problema de interpretación. Porque el púlpito es café. No, yo por la fe digo que es blanco. No, yo me puedo quedar toda la vida diciendo eso y esto no va a cambiar. Yo no tengo el poder, eso no es mío. Y usted puede hablarle a sus circunstancias todo lo que quiera y decirles que ahora son bonitas, que ahora son amables, que sus circunstancias cambian, que ahora voy a viajar a Los Ángeles y voy a ser el dueño de una mansión allá. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque el Señor de las circunstancias, en quien yo debo depositar mi fe, es Cristo. Él es quien cambia las circunstancias. ¿Cómo lo vemos en el texto? Él es Él sí puede hablarle al mar y el mar aplacarse. Él sí puede decirle a la enfermedad que se detenga. Él sí puede hablarle a la muerte, como lo vimos en Juan capítulo 11, y la muerte responder con vida, porque Él es el Señor, no nosotros. Cuando entonces estamos hablando de fe y la pregunta de Jesús, en Marcos capítulo 4, vaya allí nuevamente conmigo. Cuando les está reprendiendo a sus discípulos después de obrar y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Lo que les está diciendo es, ¿no creen quién soy yo? Mientras yo vaya con ustedes, no pasa nada. Teniendo esto en mente, entonces vamos a pasar al último punto de este sermón, que era de un solo punto, pero de tres. Esto no lo digo yo, lo dice Lutero en un comentario con relación al texto. Dice lo siguiente: aunque duerma, Cristo está en la barca. Y la razón por la cual nosotros podemos encontrar fuerza y fe para continuar es que Cristo camina con nosotros. Y el pasaje nos deja ver eso. Que aunque hay tormenta, Jesús no fue el primero en abandonarlo. No sale huyendo de la dificultad, por el contrario, Él es el Señor de la dificultad. Y entonces me permite ver el carácter de Dios. Que este pasaje no solo está aquí, está a través de toda la Escritura. La Escritura está saturada del carácter de Dios en medio de los seres humanos cuando estos sufren. Cercano está Jehová al corazón del quebrantado, dice el Salmo. Está ahí. Note conmigo el Salmo 23. Salmo 23, verso 4. Note lo que dice, ¿lo tiene? Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiero que piense ahí un momento. Nosotros hemos dicho esto de tantas maneras y tantas veces que no nos sentamos a meditar qué es caminar en el valle de sombra de muerte. Para los hebreos, caminar el valle de sombra de muerte era el punto de no retorno. Es transitar por la oscuridad que solo te llevará a la muerte. No hay salida. Es el momento de mayor aflicción, tristeza, dolor, congoja de cualquier ser humano. Y David en el Salmo 23 dice, aunque caminara por ahí,
Aunque estuviera cruzando por los mismos umbrales de la muerte, del no retorno, note lo que dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Aún cruzando la propia muerte, Dios camina conmigo. No me ha abandonado. No estoy solo. Cuando todos los demás se hayan ido y todas las voces se aplaquen, Cristo seguirá hablando a mi oído. Él está ahí. Cuando nadie más quiera caminar conmigo, dice la Escritura, tu vara y tu cayado, note, cruzando la muerte, me infunden aliento. De manera que cuando leemos en Marcos a Jesús durmiendo en una barca, me está dejando ver el carácter de Dios. Me está dejando ver a un Dios absolutamente supremo, gobernador de todas las cosas, que en medio de las más profundas crisis está presente conmigo. Note cómo lo dice Isaías, que esto es hermoso, quiero que lo vea y lo deguste un poco conmigo. Isaías en el capítulo 46, verso 4. Isaías 46, verso 4. ¿Lo tiene? Y hasta la vejez, dice el Señor. Yo aquí quiero también hacer un paréntesis. Ahora las personas de esta generación le tienen un pánico a envejecer. Hay que hacer de todo, ¿no? Hay que inyectarse, tomar pastas, hacer deporte, comer bien. Sí, qué bueno que cuides de tu cuerpo, pero inexorablemente vas a envejecer. ¿Ok? Partamos de ahí. Vamos a llegar a viejitos. Y el miedo de muchos de llegar a viejo es considerar que ya no podrá hacer nada por sí mismo, sino que ahora va a depender de otros. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Note el texto, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esto es un texto que debería darnos tranquilidad y a las personas que han avanzado en la edad, saber claramente que como Cristo estuvo cuando usted era joven, asegura que estará con usted en su vejez. Presente en medio de todas nuestras dificultades y el tránsito natural de la vida. Presente, Él no se va a bajar del barco. Él no te va a decir, no, ya como viejito, empezaste a oler a viejito, me voy. No, ya tú no se sabe si te acuestas o te levantas. Él hasta la vejez. Note lo que dice, lo hermoso, quiero volvérselo a leer. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Y quiero que note ahora que esta misma idea se repite en Mateo. Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, después de dar la gran comisión, uno de los mandatos directos de Cristo a la iglesia. ¿Recuerda eso? Verso 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es importante guardarlo. Jesús está diciendo toda autoridad. Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él es Señor. Su voz cuando se oye, se obedece. Y después de recibir la autoridad, entonces va a delegar u ordena a la iglesia, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Note aquí, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. ¿Nota? ¿Nota cómo Dios está presente en la persona de Jesucristo en cada uno de nosotros? En diferentes momentos de aflicción, aún en el ministerio cristiano, Cristo está presente. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Vuelva a Marcos. De manera que entonces en este pasaje lo que podemos ver en medio de las crisis son los atributos de Cristo, como Dios, su poder, su señorío, su capacidad. Él es el Señor. El verso 41 cierra el pasaje diciendo: y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Claro, dice un comentarista, Matthew Henry, que no se sabía entonces qué era peor, si la tormenta que los iba a ahogar o a quien llevaban en la barca que ahora los salva. Es complicado. Claro, luego vemos a través de todos los textos, y como lo vimos en la Escritura, Dios es Dios en la persona de Jesucristo. Y solo Él tiene el poder de cambiar lo que nosotros tenemos o vivimos. Mi sugerencia práctica, una aplicación práctica es: confía menos en ti y confía más en Cristo. Menos de ti, más de Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es quien tiene la autoridad. Y las aflicciones de tu vida en nada le restan poder a nuestro Señor. Él es el Rey. Y Él sabrá el momento oportuno donde lo que dirá es: cálmate y sosiégate, y todo vendrá a la normalidad. Pero es Él, no nosotros. Hermanos, los momentos difíciles y las aflicciones nos traen a Cristo, glorifican a Cristo, dejan ver su gloria y su poder de manera personal en nuestras vidas. Aférrese a eso. Que Jesús tenga que decir de nosotros, no como lo dice el texto: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Por el contrario, ¿hallaré fe en ustedes? Y podamos nosotros responder: aquí estamos, tus siervos. Aquí estamos, en medio de dificultades, de escasez, de cosas que no entiendo, pero sé que tú eres el Señor. Y tú responderás conforme a tu grandeza. Oremos. Padre, tú eres Dios. No hay nadie como tú. Hoy somos conscientes, Señor, que las dificultades de nuestra vida realmente no son nada para ti. Ayúdanos a verte a ti en toda tu hermosura, en todo tu esplendor. Que podamos ser corregidos, Señor, de tal manera que nuestra fe se expanda, que nuestra fe sea fortalecida y podamos ver tu respuesta. Ayúdanos a huir de nuestra mediocridad y haz de nosotros creyentes para la gloria de tu nombre. A ti y solo a ti adoramos. Padre, usa esta palabra para que todo aquel que ha venido simpatizando contigo hoy pueda ser un creyente para tu gloria. Salva a tu pueblo, tráelos a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.